Para mí es un verdadero placer estar en una nueva emisión de Así lo recuerdo, la memoria institucional de la Universidad Simón Bolívar a través de las personas que han hecho historia en esta institución. Es un verdadero placer contar con la presencia aquí de nuestro destacado atleta y primer coordinador de deportes, el profesor John Muñoz. Y yo quisiera brevemente decir, porque es mucho lo que tendríamos que hablar, muchísima materia sobre el John como persona, pero yo quisiera enfocarme aquí en el espacio limitado de la televisión a la actividad de John Muñoz en la Universidad Simón Bolívar. Cómo llega y cómo emprende sus acciones, las personas que conoció, el respaldo que obtuvo. Debo mencionar, sin embargo, previamente que John, destacado atleta, fue del llamado grupo de los superdotados. Superdotados porque ajenos a la tecnología, muchachos sacados de los barrios de Caracas o de distintas partes del país, 18 atletas nada más en el 62, fueron capaces de conquistar 4 medallas de oro. Y eso les dio el nombre de superdotados, y tenían dotaciones que iban más allá de lo que les podía dar la tecnología. Bueno, John, cuéntanos cómo pisas tú por primera vez este Valle de Sarteneja. Muchas gracias, doctor Loreto. Llegué a la universidad en el año 1972, cuando recibí una llamada al Liceo Lino de Clemente, en donde yo era el jefe del Departamento de Educación Física. Ya tenía 15 años en ese liceo y la llamada provenía de la doctora Senta Esefeld, quien era directora de Desarrollo Estudiantil de la Universidad Simón Bolívar. Antes habíamos trabajado en el Consejo Venezolano del Niño y de allí vino nuestra amistad. Yo era el director del parque y ella era la bibliotecaria, porque era estudiante de psicología en la Universidad Central. Y en esa llamada ella, después de saludarnos, me pidió que me acercara a la Universidad Simón Bolívar, que le interesaba hablar conmigo sobre la materia de deporte. Y me dijo que lo más pronto posible, que si tenía el helicóptero, que me viniera enseguida. Como en efecto, yo no sabía dónde quedaba la universidad. Y mucha gente. Pero pregunté y llegué a la universidad. Justamente aquí a mi izquierda está la casita en donde quedaba Desarrollo Estudiantil, que posteriormente vino siendo mi oficina. Desde ese momento, a las menos de 24 horas, ya yo estaba trabajando en la universidad, porque ese mismo día conocí al rector, el doctor Ernesto Maíz Vallenilla, donde la doctora Senta Esefeld le dijo: aquí está el hombre que va a hacer el proyecto de deporte en esta universidad. Y se lo digo, doctor Maíz, con toda confianza, de tal manera que el profesor Muñoz. Y así, profesor Loreto, estuve en esta universidad, que llegaba, yo sabía cuándo llegaba, a qué hora llegaba, pero no sabía a qué hora salía. Ya yo en la universidad estaba a las 7 de la mañana, a pesar de que no teníamos estructura, simple y llanamente una canchita, pero había que trabajar en la planificación de lo que el deporte amerita en una casa de estudios, y sobre todo una casa de estudios como la Universidad Simón Bolívar. Ya yo traía la experiencia de muchas universidades de Europa y parte, gracias a Senta, al doctor Maíz y a Dios, de haber yo podido hacer muchos de los planes que yo tenía en materia del deporte como herramienta de la educación. Me parece muy interesante la locación de esta grabación, porque justamente tú le puedes contar. Yo de aquí estoy viendo a mi frente hacia la biblioteca, donde la única cancha donde se jugaba softball y fútbol ahí frente a lo que era el rectorado, esa área que era
a nivel, eso fue excavado después para construir, quedó inconcluso, iban a ser los sótanos del aula magna. Y cuéntanos qué había aquí, que creo que fue lo único que encontraste tú, donde está este edificio. Fue lo único que encontraste, creo. Es correcto. En este sitio donde estamos exactamente quedaba una cancha mixta, cercada, en donde se jugaba voleibol y baloncesto, y posteriormente fue restaurada y comenzamos a hacer nuestra actividad ya en la práctica en sí, con unos juegos de intersección de la universidad desde el mismo mes en el cual yo estaba acá. Después empecé a trabajar en el plan propiamente dicho y yo le dije al doctor y al resto de las autoridades que esta era una universidad de la cual yo siempre hablaba de la excelencia y de la integralidad del futuro profesional y por supuesto, basándome en ese criterio, propuse que se hiciera no solamente la estructura para la práctica del deporte, sino que el deporte se convirtiera en una asignatura para que los egresados de la Universidad Simón Bolívar, cuando llegaran a sus cargos gerenciales, presidenciales, en su trabajo, pudiera tener un concepto claro de lo que es el deporte en la formación del ser humano. Una de las cosas importantes era la competencia, importante eran las medallas que pudiéramos conquistar en los Juegos Universitarios y en cualquier evento, pero lo principal era que el profesional de la Universidad Simón Bolívar conociera el deporte mucho más allá de correr tras de una pelota o darle a la pelota con un bate y volear en el voleibol. El deporte trasciende muchísimo más allá y realmente tuve el gran apoyo de las autoridades y así se hizo. Se hizo la infraestructura del deporte, que después de la Universidad Central, que era la única universidad en Venezuela que tenía instalaciones propias, hechas en la década de los 50, la Universidad Simón Bolívar logró su gran complejo, primero, valga decir, de algo muy importante, que la biblioteca. Bueno, sería bueno que tú le contaras a la audiencia cómo fue gradualmente, qué fue primero, aparte de estas canchas que encontraste aquí, que yo recuerdo que tenían iluminación y todo, ya en el 72 tenían iluminación, creo que estaba el viejo Carrillo aquí, creo, no sé si era él o quién. ¿En paz descanse? No. No, pero vino varias veces. Yo lo invité a él, a Germán Garrido y a todas las glorias del deporte. Bueno, por supuesto, yo quería que conocieran la universidad y todo el mundo tuvo mucha curiosidad con lo que estaba sucediendo acá. Después yo llegué a ser presidente de la Federación de Deporte y Educación Superior, que es la FEBEDE, la federación que se encarga del deporte universitario en todo el país. Fui su representante en el Consejo Nacional de Universidades durante 4 años y también lo fui en el directorio del Instituto Nacional de Deporte. Es decir, yo fui el representante del deporte universitario en estos organismos. Y precisamente porque ya tenía muy adelantado el proyecto de la asignatura Deporte y Salud, en el cual el Consejo Superior me hizo una exigencia que los profesores de esa asignatura tenían que ser profesores de educación física con estudios de 4º nivel. Y como en efecto, hablé con el profesor Horacio Esteves, con el profesor Robert Rodríguez, con el profesor Armando Zamora y con el profesor Robert Rodríguez, los cuales se encargaron de la asignatura Deporte y Salud como una asignatura
no especial, pero sí tenía, otorgaba 3 créditos al alumno para su graduación. Posteriormente, creamos los créditos académicos de deportes para los atletas que eran miembros de la selección de la universidad. Es decir, ellos no tenían que estudiar la asignatura, sino ya por el hecho de ser representante de la selección de la universidad, ya tenían 3 créditos. De esta manera que el deporte otorgaba 6 créditos a los alumnos de la Universidad Simón Bolívar incorporadas al deporte. Indudablemente que eso es un hito histórico. Yo creo que no había antecedentes en ninguna universidad venezolana de semejante labor. Ahora, paralelamente a eso, y a la gente quizás le interesa cómo fueron creciendo las instalaciones en este valle, bajo tu dirección. Sí, primero utilizamos, como no había ninguno de estos edificios, estos que están atrás, utilizamos todo el campus de la universidad en las carreras que se llaman cross country, carrera a campo traviesa. Casi todos los sábados hacíamos atletismo en los movimientos de tierra, en la construcción de los edificios. Posteriormente, en donde se encuentra ahorita el complejo deportivo, que me gustaría que ese fuese el nombre y que pusieran allá la entrada, no área de deporte, sino complejo deportivo de la USB, se empezó por sacar a los pisatarios. Sí. Y que quedó el señor Arguinzones, que tengo un tiempo que no sé y espero que esté vivo. Creo que falleció, fue la última noticia que tuve. Si es así, Arguinzones, fuiste un miembro que merece ser nombrado en esta historia, porque él quedó como el jefe del área de deporte, porque él fue el último que salió de las casitas, de donde pues fueron reubicados los señores, las familias que vivían allí. Allí comenzó un gran movimiento de tierra. Yo tengo grandes fotografías de ese movimiento, en donde se hicieron 3 terrazas. La primera, en donde se encuentran actualmente las canchas de tenis, el campo de softball, una cancha abierta, luego el segundo softball y béisbol. Está el béisbol y está el softball, correcto. Béisbol, softball y tenis. Muy bien, muy buena acotación, profesor. Luego la segunda terraza está la pista de atletismo y el campo de fútbol. Y en la terraza, en la tercera, está la gran piscina olímpica, con piscina para saltos ornamentales, y fue la primera piscina en Venezuela que tuvo 9 carrileras, que era en esa época la exigencia de la Federación Internacional de Natación, y por ello y otras circunstancias, el equipo de Venezuela que entrenó para los Juegos Olímpicos, para los Juegos Panamericanos que se efectuaron en Venezuela, fue aquí en nuestra piscina, porque las demás piscinas del país estaban en reparación con motivo de esos Juegos Panamericanos, y la Federación le pidió a las autoridades, por supuesto, permiso para ver si podían hacer aquí sus entrenamientos, y ya a las 4 de la mañana estaba la selección entrenando hasta las 7, y después del mediodía a las 12 hasta las 8 de la noche, para que ustedes vean las horas que necesita un nadador para llegar a ser un atleta de alta competencia. Fíjate, para mencionar, porque el tiempo nos vuela en esta agradable conversación que podíamos llevarla ad infinitum, como dicen, pero aquí las instalaciones son modestas, vamos a decirlo así, comparado con la Universidad Central, que la hizo Pérez Jiménez en un tiempo de bonanza económica. Aquí todo se hizo, eso lo sabes tú mejor que yo, se hizo con las uñas. El mismo gimnasio, nuestro gimnasio es modesto, pero creo que fue de lo último de todas esas construcciones. Podemos quizá ir cerrando por ahí tu intervención. Sí, eso es muy cierto. Pero tiene la estructura que determinan las federaciones internacionales,
¿cierto? La construcción, el Estadio Olímpico de la Universidad Central, no podemos compararlo con nuestro campo, pero nuestro campo de fútbol y nuestra pista de atletismo se pueden hacer eventos de cualquier categoría. Lo único que nos faltaría es hacerla sintética, es decir, la pista que es ahora de carboncillo, pudiéramos en un futuro hacerla de sintética. Y la piscina es una de las piscinas más modernas que hay en Venezuela. El campo, nuestro gimnasio es un gimnasio con toda la reglamentación y la comodidad que requiere un gimnasio. Y no solamente eso, sino que ahí incorporamos la sala de los clubes deportivos, en donde cada club deportivo tenía su escritorio, ¿verdad? Y demás herramientas para poder funcionar como club, donde estaba el presidente del club de gimnasia, de atletismo, etcétera, etcétera, con todas sus comodidades. Bueno, John, para mí no sé cómo agradecerte tu presencia aquí. Yo sé que tú quisieras estar metido aquí de cabeza, pero la universidad cada vez está más lejos. Para nuestros consecuentes las personas que nos están pendientes de este programa, inauguramos una nueva etapa de Así lo recuerdo y esperamos volver al aire con una frecuencia tal como lo exigen tantas personas que, como el profesor John Muñoz, pusieron su granito de arena para la construcción de esta universidad que sigue construyéndose y que esperamos recuperar en todo su esplendor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muy lindo todo.